Hola, buen día. Entonces vamos a hablar sobre modos combinados de transferencia de calor. En este punto, pues ya del curso hemos tenido conceptos sobre convección, conducción, radiación. Entonces ahora vamos a ver casos donde ocurren esos modos de transferencia de varias maneras combinadas. Principalmente tenemos combinadas en serie y combinadas en paralelo, que ya voy a explicar más adelante de qué consiste. Vamos a empezar este video analizando esta placa plana que está rodeada de dos fluidos diferentes, un fluido aquí en la parte izquierda caliente y un fluido frío a la parte derecha. Entonces, la transferencia de calor evidentemente pues se va a dar desde la parte caliente hasta la parte fría. Y el calor en estado estable y unidireccional pues va a viajar por convección desde el fluido caliente hasta la superficie interna, después se va a transferir por conducción en la placa y finalmente va a salir por convección hacia el fluido frío por el lado de la cara externa de la placa. Entonces, estas analogías, estos sistemas se les conoce como modos combinados, evidentemente combinados porque pues vemos que puede haber más de un modo de transferencia a la vez y en este caso vamos a adoptar una analogía que se llama analogía o metodología de las resistencias. ¿Qué significa esto? Pues que podemos expresar cada fenómeno de transporte como una resistencia y vamos a hacer un cálculo muy sencillo que es sumar las resistencias y vamos a obtener una expresión para el calor. Me voy a explicar mejor. Vamos a partir de que el calor va a viajar primero o se va a transferir desde el fluido caliente hasta la cara interna y ahí en esa convección va a experimentar una resistencia. La resistencia pues va a estar localizada entre T infinito 1 a T superficial 1 y pues el calor va a enfrentarse contra una resistencia que se opone a su transferencia. Luego, desde TS1 a TS2 va a experimentar resistencia por conducción y desde TS2 a T infinito 2 va a representar o va a enfrentarse con una resistencia a la convección. Tengamos en cuenta pues que hay un orden entre las cosas, por ejemplo acá tener en cuenta que es el coeficiente de convección 1 y el coeficiente de convección 2 porque son dos fluidos diferentes o a condiciones diferentes. Y pues estas expresiones que tengo acá como resistencias las obtuve de una tabla que les voy a mostrar. Luego, para calcular el calor, simplemente necesitamos poner la diferencia de temperaturas desde T infinito 1 hasta T infinito 2 y en el denominador vamos a poner las resistencias equivalentes, que es la suma de las tres resistencias que tenemos acá. Estas resistencias varían según la geometría y según el modo de transferencia, como muestro acá en esta tabla. En esta tabla tenemos todas las resistencias para la placa, tanto en conducción, convección y radiación, así como las de cilindro y las de esfera. Estas expresiones las vengo obteniendo o las venimos obteniendo de videos anteriores donde hablamos de conducción, donde hablamos de convección. Si no conocen alguna de estas, pues aquí en la lista de reproducción hay varios, casi prácticamente todos los videos donde las obtengo una a una. Entonces, pues vamos a utilizar esta información para obtener las resistencias y después sumarlas en una resistencia equivalente, que es claramente la resistencia total, si se quiere decir, que va a encontrar el calor en este sistema compuesto. Entonces lo único que tenemos que hacer es sumar los valores de la resistencia a las expresiones para calcular el calor transferido. También existen materiales compuestos, que esto es donde vamos a presentar el segundo video, el video a continuación después de este, donde tenemos que en ingeniería muchísimos materiales son compuestos. Quiere decir que son pues hechos de diferentes tipos de materiales y esas configuraciones pues abren la posibilidad de tener un montón de geometrías o de sistemas combinados. En este caso, por ejemplo, tenemos un material que tiene un material E, tenemos dos materiales F y G y otro material H. El material F y el material G están dispuestos a lo largo de esta placa compartiendo pues un área de transferencia que es prácticamente igual, pues vemos que mitad de este pedacito es F y mitad de este otro pedazo es G. Entonces si nosotros calculamos el calor transferido desde el punto T1 hasta el punto T2, pues nosotros vamos a encontrar que el calor va a experimentar la resistencia en serie del material E y al mismo tiempo o paralelamente cuando el calor viaje en dirección del eje X, pues vamos a tener en cuenta que el calor se va a encontrar al mismo tiempo con dos materiales, el material F y el material G. Y esto con la analogía de las resistencias sería como una resistencia en serie. Entonces, la resistencia de esta parte del material se reparte entre el material F y el material G. Y finalmente, pues sale por el material H. Entonces tenemos un modo combinado, resistencias en serie con resistencias en paralelo.
Notemos que aquí el área está dividida en dos, puesto que esta área esta área total se reparte la mitad entre el material F, o sea, a medios, y el material G, o sea, a medios, ¿sí? Pues no siempre está predispuesto mitad y mitad, puede que sea un 30% del material G y un 70% del material F, o como sea, como esté distribuido, ¿listo? Entonces hay que tener en cuenta los valores de esas áreas para tener el cálculo. Entonces estos dos videos, primero este lo voy a hacer con unas resistencias en serie y el próximo video lo voy a montar con una resistencia en paralelo para que pues veamos la diferencia. También hay que tener en cuenta que cuando yo pongo en contacto dos materiales, pues los materiales tienen diferentes rugosidades. Sus rugosidades es que si tú miras microscópicamente la superficie de esos materiales, pues no son materiales lisos. Por ejemplo, en un curso de mecánica de fluidos, a ti te enseñan que un material, una tubería, tiene una rugosidad y que esa rugosidad representa una pérdida, una caída de presión por la fricción que representa esa rugosidad. Asimismo, cuando yo, por ejemplo, pongo en contacto dos materiales, pues ellos tienen rugosidades diferentes y al juntarlos microscópicamente se pueden ver unos espacios que son difíciles o imposibles de llenar. Esos espacios normalmente se puede quedar aire o algún otro gas entre ellos o simplemente vacío y cuando el calor atraviese esos espacios pues va a representar o va a enfrentarse una resistencia. Por ejemplo, miremos que aquí tenemos una caída de temperatura del material A, ¿cierto? Aquí se puede ver esta línea. Y vemos que cuando se enfrenta la resistencia a la de contacto, pues vemos que la temperatura cae estrepitosamente y una vez supere la resistencia por contacto, vuelve y sigue teniendo su disminución de natural por el material B. Entonces, este fenómeno o este tema que ocurre acá hay que tenerlo en cuenta, puesto que eso representa una caída de presión, una caída de temperatura. Haga de cuenta, cuando usted estaba en mecánica de fluidos, pues un accesorio, una rugosidad, un vertedero, una contracción, eso representa caídas en la presión del flujo. Y acá en este caso, pues este fenómeno o esto que nos sucede acá, estos espacios, pues representa una caída de la temperatura que hay que tener en cuenta. Entonces esto se le conoce como resistencia por contacto, ya tenemos un video sobre eso. Las resistencias por contacto claramente dependen de los materiales que estén en contacto. Entonces esta información pues ya puede ser consultada en cualquier libro de texto, en cualquier manual. Entonces acá tenemos algunas interfaces sólido-sólido que me representan una resistencia térmica. ¿Listo? Entonces acá vemos diferentes materiales en contacto. Vemos que las unidades de una resistencia son metro cuadrado grado sobre vatio. Y pues así como tenemos aquí una serie de resistencias, pues puedes buscar o pueden buscar otras más en cualquier otro libro de texto. Consideremos ahora un cilindro donde tenemos un cilindro hueco que por su interior circula o fluye un fluido que está a una temperatura T infinito 1 con un coeficiente convectivo H1. El cilindro está compuesto de tres capas, una capa número 1, una capa número 2 y una capa número 3. Exterior a la capa número 3 también hay un fluido que se denomina fluido 4 o un fluido externo que está a una temperatura de infinito 4 y tiene su propio coeficiente convectivo H4. Entonces, este cilindro pues, es un cilindro compuesto, que claramente tiene tres capas y experimenta tanto convección en su interior como convección en el exterior. Si yo quiero mostrarlo en un corte lateral, pues esto sería la representación. La convección 1 está hasta el radio R1, ¿cierto? Interno. Luego nos enfrentamos con la conducción del material A. Luego habría contacto, resistencia por contacto entre el material A y el material B. Luego habría conducción entre el material B. Luego habría contacto entre B y C. Y luego habría conducción en el material C para finalmente salir por convección en el exterior. Así pues podríamos tener una diferencia o una caída de temperatura de esta manera. Pues entonces, esto es muy interesante notar que la caída de temperatura prácticamente es un poquito constante en la convección por la ley de enfriamiento de Newton, si ustedes analizan la expresión, y acá las caídas son más notorias pues debido a la expresión de la conducción. Esto ya es un poquito más matemático, por ahora nos vamos a ocupar de responder a las resistencias. En este caso, este sería el tema, este sería el sistema obtenido.
Notemos que esto es muy sencillo, la resistencia a la convección es 1 sobre h por el área, en este caso pues el área es el área de un cilindro, 2pi rl, y tengan en cuenta que la convección pues está hasta la radio R1, o sea, este radio se llama R1, por eso coloqué acá en la resistencia R1. La resistencia para la conducción en un cilindro de capa R2 R1, por ejemplo la conducción va desde R2 a R1, entonces, pues queda logaritmo natural de R2 sobre R1 sobre 2pi KL. Entonces, esta pues es la expresión que ya está tabulada, revisen esa tablita. La convección 2, la conducción 2, disculpen, acá no estamos teniendo en cuenta las resistencias por contacto, no se colocaron. La conducción 2 va desde R3 hasta R2. Entonces, pues la expresión es la misma, solamente que hay que tener en cuenta radio 3, radio 2 y la constante de conductividad del material B, no hay que confundirlos. Y asimismo, la conducción 3, pues va desde R4 a R3 y pues con su respectivo KC. Y la convección externa, pues es 1 sobre H por el área de transferencia que impacta la conducción, la convección externa, pues es R4. De esa manera, pues uno ya monta el sistema de resistencias. Aquí pues le voy a hacer un zoom a cómo quedaría. Así uno monta pues ya el sistema de resistencias, solamente sumamos las resistencias y ahí ya podemos calcular el calor transferido. Pues para hacer esto mejor, pues vamos a hacer este ejemplo que se los había comentado en clase. Consiste en un horno. Eh, Voy a de pronto aquí tratar de hacer el horno. El horno aquí tiene, dice que está compuesto de tres capas. Entonces el horno tiene una, dos y tres capas. Bueno, no soy buen dibujante, creo que es mala idea hacer el dibujo. Tiene tres capas. Entonces, dice la primera capa es de ladrillo aislante de 12 centímetros de espesor. Tiene una conductividad baja, pues si es aislante, claramente el ladrillo es un material aislante con una conductividad bajita, 0.6 vatios metro Kelvin. La cara interna, o sea, el interior del horno, está expuesta a 870 grados centígrados, bastante alto. Es un horno. Listo. Dice además que el coeficiente convectivo de esos gases que están en el interior es de 110 vatios metro cuadrado Kelvin. Esta capa, o sea, la de ladrillo, la capa 1, está respaldada por otra capa de ladrillo refractario. Entonces tenemos una segunda capa de ladrillo refractario que tiene una conductividad también baja, es un respaldo aislante. Y dice que entre la capa 1 y la capa 2 se representa o presenta resistencia por contacto. Aquí me están dando el valor de la resistencia por contacto. Y finalmente una tercera capa de respaldo de 10 milímetros de un material que no me dicen qué es exactamente, pero tiene una conductividad de 49 vatios metro Kelvin. También entre el material 2 y el material 3 existe una resistencia por contacto que está aquí reportada como 1.5 por 10 a la menos 4 grados centígrados, metro cuadrado vatio, y dice que esta tercera capa se expone al aire a 30 grados centígrados. Yo sé que el dibujito no es lo mejor, pero pues acá estamos haciendo el intento. Y ahí en ese aire que está en el exterior tiene un coeficiente convectivo de 15 vatios metro Kelvin. Me dice que determina el flujo de calor, las temperaturas de la superficie de cada capa y el coeficiente global de transferencia de calor, que ya les voy a contar por supuesto qué es. Bueno, este sería un dibujo un poco mejor. Tenemos las tres capas. Tenemos el interior a 870, el exterior a 30 grados centígrados. Tenemos el sistema de resistencias. En este caso tenemos dos convecciones, interna y externa, tres conducciones de la pared del horno. Y como tenemos tres materiales, pues van a haber dos resistencias por contacto. Entonces, resistencia de contacto entre el 1 y el 2 y entre el 2 y el 3. De esta manera, convección 1, conducción 1, contacto 1, conducción 2, contacto 2, conducción 3 y convección 2. Aquí está, de esta manera. Y el calor pues va a viajar desde los 870 hasta los 30 grados centígrados. Aquí pues ya lo único que hay que hacer es tener en cuenta que para calcular el calor simplemente pondré la diferencia de temperaturas desde 870 hasta 30 grados y abajo la resistencia total o la resistencia equivalente o la suma de las resistencias. Reemplazando cada término teniendo en cuenta las convecciones que son externas, las dos resistencias por contacto y las tres conducciones. Miren que la forma de las ecuaciones es muy similar. Pues lo único que tengo que hacer aquí es reemplazar los valores para calcular el calor.
Aquí pues tenemos los cálculos, 870 menos 30, aquí pues hay que revisar, creo que no hay ningún error, todo está bien. Notemos que en este problema no me están dando el área, entonces pues por eso el área acá quedó expresada. Entonces el resto de valores están bien, tengan en cuenta el análisis dimensional, que las longitudes estén en metros, bueno, todo eso. Entonces en este caso ya se reemplaza valor a valor, aquí usted pues pausa el video, hace su cálculo, verifica, y pues tengamos en cuenta que las dos resistencias por contacto están reportadas, eso se puede consultar. Aquí están ya los datos, está bien dimensionalmente, estos son centígrados, metro cuadrado, vatios, todo está bien. Y pues acá lo único es que no tenemos el área, ¿no? El problema no nos está dando área de transferencia, entonces, al igual que en mecánica de fluidos, cuando usted, por ejemplo, no le dan la longitud del tubo, pues usted asume un metro y calcula la caída de presión por metro de longitud. Entonces, en este caso no me están dando el área, pues entonces tomamos un área base como un metro cuadrado y el calor pues nos va a dar 2092.8 vatios por metro cuadrado. Este metro cuadrado es porque la base que estamos tomando es un metro cuadrado, ¿listo? Esa es la razón. Bien, el coeficiente global de transferencia, nosotros sabemos que cada material o cada fluido tiene un coeficiente, una constante de proporcionalidad. Por ejemplo, los fluidos tienen un coeficiente convectivo y conductivo. Entonces uno dice, bueno, el coeficiente convectivo es esa facilidad que tiene el material o esa capacidad que tiene el fluido en transferir calor por convección. Nosotros hablamos de que el cobre tiene un coeficiente conductivo. Ah, esa es la capacidad que tiene el cobre de transferir calor por conducción. Pero entonces cuando nosotros estamos hablando de materiales compuestos, por ejemplo este horno que tiene tres capas y experimenta tanto convección interna como convección externa, pues nosotros podemos sacar un coeficiente global. Es como un coeficiente, si se quiere decir, promedio, que te dice ese material compuesto, tal cual usted lo tiene tal capacidad de transferir calor. Entonces ya no es como dar un coeficiente por material, sino armarse el paquetico, armar el material compuesto y reportar un coeficiente específico para toda esa composición que usted tenga ahí. Entonces, ese coeficiente se puede obtener con esta expresión. Divides el calor entre la diferencia de temperatura y te da el coeficiente global, que se representa como U. En los libros de texto que yo he recomendado tanto en estos videos y en clase, hay mucha teoría sobre los coeficientes convectivos globales, perdón, con los coeficientes globales, y pues en este caso vamos a obtener que todo este horno compuesto pues tiene una capacidad de transferir 2.5 vatios por metro cuadrado por aumento de grado centígrado que tenga. Entonces esta es la propiedad que tiene ese horno con todas sus tres capas y con todos sus gases internos y externos. Entonces esa es pues la definición de ese coeficiente. Para obtener las temperaturas de cada capa pues podemos manipular la resistencia. Entonces el método de las resistencias nos permite, sabiendo que el calor es constante, llevar las resistencias hasta donde yo quiera. Entonces, si yo, por ejemplo, quiero llevar la resistencia nomás hasta la primera capa, entonces, pues simplemente en la primera capa, pues solamente va a experimentar convección desde T infinito 1 hasta T1, que es la temperatura de la cara interna. Entonces, como solamente la voy a llevar hasta T infinito, hasta T1, pues la única resistencia que se va a encontrar el calor es la de convección. Por lo tanto, aquí solamente pongo la convección. Y ya sabiendo que el calor me dio 2092.8, pues la única incógnita que yo tengo acá es T1 y así encuentro T1. Para calcular las otras temperaturas, pues hago lo mismo, pero solamente ahora ya no la llevo desde hasta T1, sino que la llevo hasta T2. Entonces, como la voy a llevar hasta T2, entonces hay que agregarle la resistencia a la conducción. De esta manera. Si yo, por ejemplo, la quiero llevar hasta T3, pues ahora entonces el calor lo llevo solamente hasta T3 y ahí voy sumando resistencias. Entonces, como la llevo hasta T3, pues ya me encuentro con la convección 1, con el contacto con conducción 1, con el contacto 1 y con la conducción 2. Y lo único que tengo que hacer es ir despejando las temperaturas. Entonces, pues eso lo pueden hacer. Asimismo, para la 4, pues solamente tomo hasta todas menos la convección final. Y ahí me levanto todas las temperaturas. Aquí es muy interesante porque si a mí me dicen, por ejemplo, bueno, yo quiero calcular las temperaturas entre las resistencias de contacto, pues aquí sería muy interesante este análisis porque, por ejemplo, miremos la resistencia de contacto 2. La resistencia de contacto 2, tenemos que la resistencia de contacto 2 se da entre el material 2 y el material 3. Entonces, entre el material 2 y el material 3 tenemos este sistema. Tenemos que se presenta un espacio entre T3, por ejemplo acá tenemos T3,
pero hay un espacio entre esas dos capas. Entonces T3 tiene una variación muy sutil. Venga, me explico mejor. T3 está entre dos contactos, perdón, está entre dos materiales. Entonces, T3 tiene un valor un poquitico antes de ese espacio vacío y tiene un valor después de ese espacio vacío. O sea que si yo me paro en una resistencia de contacto, yo me voy a dar cuenta que entre esa resistencia de contacto hay una diferencia de temperatura, que la podemos ver como así. T3 hay una disminución y sigo bajando T3. O sea, aquí va a haber una T3 prima y aquí va a haber una T3 doble prima. No es mucha la diferencia entre las resistencias de contacto realmente, pero como tal existe un antes y un después de T3. Normalmente uno en un diagrama macroscópico, pues uno dice, bueno, no, T3 está entre la capa 2 y la capa 3, pero si uno mira microscópicamente, sí va a haber una pequeña disminución ahí. Entonces hay que distinguir entre T3' y T3 doble prima. Para yo saber cuánto vale esa diferencia entre T3' y T3 doble prima, pues lo único que tengo que hacer es reemplazar la resistencia de contacto, tomar el calor transferido y eso me va a dar, sustituyendo los valores, así mismo para la 2, me va a dar que cada resistencia de contacto para este problema básicamente es alrededor o aproximadamente 1 grado centígrado. Solamente reemplacen el valor del calor y la cada resistencia y les va a dar que esa diferencia es de 1 grado centígrado. Y eso es más o menos la diferencia de temperaturas que experimenta una resistencia por contacto. Tengan en cuenta eso, aquí está el diagrama, todo este curso se basa en los detalles y todo este tema de materiales compuestos, de resistencia, se basa en el análisis de estos fenómenos de transporte. Bueno, eso sería todo. En el próximo video voy a explicar un problema sobre resistencias en paralelo, a ver cómo se haría. Muchísimas gracias.